Estamos de regreso aquí en Esferas platicando acerca de esta encuesta que se llama Encuesta Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia, que se presentó recientemente en Guadalajara y que se aplicó en 7 entidades de la República. En Jalisco se aplicó en todo el estado, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Y estamos comentando unos resultados con el doctor Marcos Pablo Moloesnik, investigador de la Universidad de Guadalajara. Y otra de las cosas que se abordó en esta encuesta, doctor, es lo que la gente ha dejado de hacer por sentirse insegura. Claro, esto es preocupante porque de alguna manera refleja lo que los sociólogos denominan la pérdida de espacios públicos. Por ejemplo, a la pregunta de si usted ha dejado de salir por la noche, tenemos que en el caso, por favor, en el caso de Jalisco... En el caso de Jalisco es del 67% que dice que sí. Que dice que sí, es decir, que es una especie como de autotoque de queda. La gente ha cambiado sus hábitos, ha dejado de salir por las noches y por tanto hay una pérdida de espacios públicos. También hay otra... Perdón que le interrumpa, doctor, que está más o menos en el promedio nacional Jalisco, a diferencia de otras láminas en donde se hay un contraste. Sí, ¿no? Digamos, probablemente Chihuahua esté un poco por encima de Jalisco, pero es que efectivamente Chihuahua es una de las entidades federativas que presenta la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes más alta de la República Mexicana. Particularmente Ciudad Juárez ejerce un efecto arrastre sobre esa entidad federativa, ¿no? Lo cual también ejerce un efecto arrastre sobre México, porque también hay que reconocer que en un periodo de 10 años que van del 2000 al 2010, en la República Mexicana se ha duplicado la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, que este es un indicador muy objetivo que propone y construye la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que explica también por qué en Chihuahua... Sí, está del 76%, en Nuevo León 70%, y Jalisco, como Michoacán, Guerrero, está del 67% de gente que ha dejado de salir de noche. Ahora, gente que ha dejado de permitir que sus hijos salgan, ¿también de noche o en general? En general, es decir, también en el imaginario colectivo hay que aclarar, ¿no? Esta encuesta es de percepción social, ¿no? Es decir, es un poco es muy subjetivo, es lo que también se conoce en criminología como la seguridad subjetiva. Es decir, una cosa es la seguridad objetiva, que viene de la mano de las estadísticas oficiales, por ejemplo, los informes que presenta el presidente Calderón en cuanto al decomisos de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, detención o aprehensión de presuntos delincuentes, en particular narcotraficantes. Eso sería la seguridad objetiva. Pero por otro lado viene la seguridad subjetiva, que es la percepción o el sentimiento de seguridad o de indefensión de la ciudadanía. Esto es lo que trata un poco de recoger la encuesta, ¿no? Claro. Y en el caso de permitir o no permitir que sus hijos salieran, Jalisco está una tercera parte de la población, un 33%, diciendo que no permite que sus hijos salgan ahora. Claro, si nosotros, de acuerdo a las estadísticas, seguridad objetiva, Jalisco es una entidad federativa relativamente segura, pues llama la atención que aproximadamente la tercera parte de la población reconozca que ya no deja salir a sus hijos por temor o como consecuencia de la violencia producto de la delincuencia organizada. Que aquí sí el contraste, por ejemplo, con Chihuahua es muchísimo mayor. En Chihuahua el 73% de la gente pues no permite que sus hijos salgan, comparado con únicamente 33% en Jalisco. Bueno, pero en el caso de Chihuahua es comprensible si tenemos en cuenta que la principal víctima de la violencia han sido los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente la vida nocturna en Ciudad Juárez ha desaparecido. Los que hemos tenido oportunidad de hacer trabajo de campo en Ciudad Juárez, lo paradójico es que frente a Ciudad Juárez está una ciudad que se llama El Paso, en el estado de Texas. El año pasado el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos la reconoció como la segunda ciudad más segura de la Unión Americana. Es decir, del otro lado es la ciudad más segura, por eso muchos jóvenes de Ciudad Juárez los fines de semana sus padres prefieren que vayan a antros a pasar la noche en El Paso, Texas, mientras que de este lado hemos alcanzado niveles de violencia inaceptables. Ahora, doctor, también se le preguntó a la gente lo que estaría dispuesto, bueno, estas son las conductas que ha cambiado, ¿no? Que son como las más notables, pero también se le preguntó a la gente lo que estaría dispuesto a permitir, ya sea consigo mismos o con otras personas, con tal de que hubiera seguridad.
Sí, lo que pasa es que actualmente en América Latina en general, pero en México en particular, subyace un debate entre dos posiciones encontradas en lo que se refiere a la política criminal. Es decir, en este caso podríamos decir la política de lucha contra el flagelo del narcotráfico. Por un lado está la corriente garantista que sostiene que independientemente del reto que implique el narcotráfico, porque en México está definido como una amenaza y reconocido como una amenaza a la seguridad nacional, la verdad es que lo que dicen es que hay que preservar el Estado de Derecho. Esta es la corriente garantista, es decir, que los derechos y las libertades fundamentales que se encuentran consagradas como garantías individuales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos aquellos instrumentos jurídicos internacionales que en materia de derechos humanos el Estado mexicano se ha comprometido a respetar y hacer respetar, eso se debe preservar independientemente del tamaño de la amenaza del narcotráfico. Pero por otro lado, existe otra corriente que se conoce como el derecho penal del enemigo. Esta corriente del derecho penal del enemigo sostiene que en aras de garantizar niveles mínimos o aceptables de seguridad, se debería renunciar o dejar de lado ciertas garantías individuales y ciertos derechos humanos. Un ejemplo de ello sería el tema de las detenciones ilegales y la tortura. Me refiero a la aberrante práctica de la tortura por parte de los instrumentos coercitivos del Estado. Llámese policía, policía investigadora, Ministerio Público, etcétera. Claro, por gente que estaría obligada a garantizar este Estado de Derecho. Déjame hacer una pausa y después de la pausa nos comenta con detalle estos números, porque particularmente en esa parte creo que se pueden empezar a prender focos amarillos en Jalisco. Hay ya un número creciente de gente que piensa que está bien que se violen los derechos humanos, está bien que se atente contra las libertades individuales, si hay seguridad. De eso platicamos después de la pausa. No se vayan.